es que hay que ser delicados con los presidentes. Pues mire, ¿cuál es el tema? El gobierno, nos enteramos ahí, el gobierno convocó a un grupo de periodistas con la inteligente tarea de explicarnos a nosotros lo que ya el ministro de Hacienda había explicado junto con parte del equipo económico del gobierno, el equipo que tiene que ver con eso, en la Cámara de Diputados, explicando la razón por la cual se estaba planteando lo del presupuesto complementario utilizando recursos de educación que no se iban a ejecutar en lo que resta del año. Oscar Medina, Dani Alcántara, quien habla, ayer dimos la opinión sobre esto y yo la reitero hoy. Son recursos que están presupuestados que no hay manera de ejecutarlo en lo que resta del año. Por tanto, se quedan ahí. Y si el gobierno entiende que en un área X se necesitan, entonces ¿por qué no utilizarlo? Dice el equipo del gobierno y en la Cámara de Diputados, y luego lo repitieron ahí, que no se trata de gastar más, sino de gastar adecuadamente los recursos que están presupuestados. En educación, bueno, en energía y mina, ministerio del que hablábamos ahora, han logrado ejecutar solo el 33-34% del presupuesto del año cuando debieron tener una ejecución del 68-67% al día de hoy. Entonces, esos recursos hay que hacer algo con ellos o se dejan ahí. Entonces, si el gobierno entiende que hay que hacer reajustes porque ha tenido que buscar más recursos para atender a los programas sociales por el asunto de la pandemia que ha quedado por lo que ha ocurrido con el efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania, los programas sociales que el gobierno ha implementado, los subsidios que ha mantenido, con el caso concreto de los combustibles, por ejemplo, los subsidios que ha tenido que dar con la cuestión relativa a los fertilizantes, para que no se aumente el costo de producción en rubros fundamentales para la alimentación y asegurar la alimentación. Entonces, eso el gobierno lo ha hecho. Esos recursos, evidentemente, que habría que hacer un reajuste, habría que buscar de donde ha sobrado porque no se ha podido ejecutar. ¿Por qué no se ejecutan los recursos del presupuesto? Si usted hace una licitación para comprar no sé cuántas computadoras, y a usted le impugnan esa licitación, usted no la puede pagar. Si usted hace una licitación para comprar alimentos a través del INAVIE o lo que fuera, y a usted le hacen una impugnación, usted no puede hacer esos desembolsos. Decía Jochi, nosotros tenemos los recursos para comprar, por ejemplo, las ambulancias del 911. Eso está presupuestado. No se ha podido ejecutar porque no hay ambulancia disponible para comprarlas. Hay que esperar no sé cuántos meses, decía él, 7, 9 meses, para poder hacer la compra de esos equipos. Entonces, ese presupuesto se queda ahí. Si el gobierno entiende, como lo está entendiendo, que ese presupuesto no ejecutado, que va a quedarse ahí, porque no se puede guardar para el año que viene y que para que el ministerio lo use el año que viene, eso no es posible, eso no opera, no es así. Entonces el gobierno ha planteado la redistribución de esas partidas para hacerlo legalmente como tiene que ser, porque de no hacerlo el gobierno se puede meter en un lío. El gobierno ha querido ciertamente, y le compro ese discurso a Jochi, al doctor no, el gobierno ha querido ser transparente y yo lo felicito por eso e invitó a los periodistas para darnos esa explicación que ya ellos habían dado a la Cámara de Diputados. A los periodistas y a los foros educativos. Sí, exactamente. Pero resulta, y es donde yo digo que quizás la forma valió más que el fondo, resulta que ahí en ese salón a quienes habían invitado, que nosotros creíamos erróneamente, todos los periodistas creíamos erróneamente que eran gente de los medios que nosotros no conocíamos, que eran colegas nuestros y que no conocíamos, en un momento se para uno de ellos y dice, señores, a nosotros nos han invitado aquí, pero no nos han dicho a qué nos han invitado y nosotros estamos sorprendidos. Entonces ahí comenzó a decir el principal vocero, o quien parecía uno de los principales voceros del grupo, comenzó a decir, a nosotros nos llamaron a las 2 de la tarde, de hoy, para una reunión a las 4, y nosotros quisiéramos conocer, o vinimos a conocer de qué se trataba. Sin embargo, a pesar de que ellos plantearon eso frente a nosotros, esa revelación de que fueron convocados 2 horas antes, llevaron un documento escrito en representación de 27 entidades, incluyendo a la Universidad Católica Madre y Maestra, incluyendo a AP, incluyendo a Educa, incluyendo al Grupo Inicia, incluyendo a todos los sectores que están involucrados con educación y que tuvieron que ver con la aprobación del 4%. ¿Cuál es la postura de ellos? La postura de ellos es rechazo total a lo que el gobierno estaba justificando en ese momento a través de esos funcionarios. Ellos se oponen porque dicen, y digo que se oponen de manera irracional, porque el ministro Vicente lo explicó de manera sencilla,
de manera llana y le dijo, ¿qué hacemos con esos recursos? ¿Qué vamos a hacer con eso que se va a quedar ahí? Entonces la postura de ellos, intransigente, digo yo, es de que no se puede sentar ese precedente. Entonces, el padre Chelo, que está ahí en su condición de jefe de Fe y Alegría, que orienta, maneja una cantidad importante de escuelas en diferentes puntos del país, un líder en Cristo Rey, el padre Chelo decía, bueno, pero yo tengo 14 escuelas que no se han terminado, vamos a usar esos recursos para esas escuelas. Y le informan los señores del gobierno, la vicepresidenta de la República le informa José Rijo, el del presupuesto, y le informa José Vicente, y le dice, pero si hacemos eso caemos presos. Porque no podemos disponer de los recursos para lo que usted quiera o para lo que yo quiero. Tiene nombre y apellido. Eso tiene nombre y apellido, eso está especificado en el proyecto de presupuesto y gastarlo inadecuadamente es que el presidente de la República, principal responsable de la ejecución presupuestaria, caiga preso el presidente. Entonces, creo que esta gente son o han sido intransigentes y en medio de la discusión que se generó, y esta es la parte, creo, que hay que sacar como información útil para la población, y así los medios lo han establecido. Por ejemplo, el periódico Hoy trae la nota que dice, crece rechazo al recorte del presupuesto del Ministerio de Educación. Hay otro periódico que dice, creo que Diario Libre tiene un enfoque mucho más aterrizado, y es el que yo entiendo que más se acoge a lo que finalmente ocurrió. Dice el Diario Libre, acuerdan buscar salida a fondos del 4% para educación. ¿Qué planteó la señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña? En medio de la radicalización de todos los que estaban presentes de la parte educativa, no de los periodistas que estaban para preguntar. Ese grupo que representaba 27 entidades se radicalizó frente al tema y entonces doña Raquel Peña, la vicepresidenta de la República, le planteó el escenario que era posible en ese momento y le dijo a ellos, el ministro de Educación habló muy poco, yo tampoco lo había visto personalmente, no lo conocía, luce un hombre muy tranquilo, muy apacible, a pesar de aquellas expresiones que sorprendió a muchos cuando dijo la educación, le hemos echado un zapacón junto con el presupuesto. Habló menos de un minuto y algo quizás, para decir que a partir del próximo año que se había dado garantía de que se iba a respetar el 4%, en el presupuesto se iba a colocar el 4%, pero que él se iba a encargar de la ejecución total del presupuesto asignado para educación. Pero la señora vicepresidenta le planteó a ellos, al grupo que defendía no tocar el 4% en este momento, y le dijo, bueno, si ustedes tienen proyectos que ustedes creen que pueden ejecutarse en lo que resta de año con el presupuesto de educación, vamos a sentarnos a discutirlo con el ministro. El Ministerio de Educación le abre las puertas para que comencemos a trabajar en eso desde ya y que ustedes presenten los proyectos que ustedes tienen como aporte al país y como aporte al gobierno para que eso pueda ser ejecutado con esos recursos que tiene el Ministerio de Educación, que no podrán ejecutarse porque ya no hay tiempo. Quedaron en eso se quedó y yo creo que es una salida sensata y adecuada, pero me luce irracional, debo decirlo aquí, la actitud que han mostrado estos grupos de la sociedad civil, que es cierto que participaron e hicieron campaña para que se consignara el 4%, pero frente a lo que está planteando el gobierno en este momento, me luce irracional la actitud de ellos. Me parece a mí, conociendo la forma en que este gobierno del presidente Abinader se está conduciendo, que eso lo van a retirar, que el presidente no va a permitir que le hagan 3 o 4 críticas más o que le hagan una manifestación de rechazo. Eso es posible que lo retiren hoy o mañana si esto sigue así. Bueno, mira, yo pienso que hay un editorial escribe Percio Maldonado. Se están dejando caer demasiado pelotas. Esa es la conclusión. Y yo estoy seguro que ese editorial tiene que ver con esta situación, porque... O sea, cometiendo muchos errores en el juego. No, dejar caer la pelota es que la posición del lunes no es la posición del martes y tiene que ver con la situación del rechazo a la sociedad. Pero yo creo que mi compañero Dani Alcántara, que estuvo ahí, ha hecho un claro retrato de lo que ocurrió ayer, que no es más que el gobierno escuchó la presión, la opinión y cambió la idea y la posición correcta que tenía desde un punto de vista. Yo también fui de los que me pronuncié ayer de que
ese presupuesto no había cómo gastarlo y el país y el gobierno lo necesita en otras áreas. Son 4,000 y pico de millones de pesos, que ahora en 4 meses hay que sentarse para ver en qué se van a gastar. Y lo dijeron ya, capacitación de maestros, la mejora en la formación inicial, atención a los politécnicos, entre otros puntos. Ahora, perdón. ¿qué? Capacitación de maestros, óigame esto. Sí. La partida presupuestaria consignada para la capacitación de maestros, el problema fundamental de la educación de este país, del que yo tanto he hablado, tiene una ejecución del 30%. El 70% de ese presupuesto no se ejecutó. Why? Decía el padre Chelo, ¿y qué consecuencia hay para un funcionario o para los funcionarios que han tenido una ejecución tan pobre? Hay que dejarlo ahí, hay que premiarlo dejándolo ahí. Entonces, ¿o no hay consecuencia? entonces, Una justa preocupación. Y le voy a decir una cosa, ahí en ese encuentro de ayer fue mucho. Yo desde ayer estoy viendo, me puse a leer los detalles para decir, pero, porque no sabía, pero ya yo sabía por dónde venían los tiros, para usar un término popular. Ahora, el ministro de Hacienda, que es una persona muy ecuánime, el ministro de Hacienda viene del mundo de las finanzas, trabajaba en una compañía internacional de inversiones. No, sí, de inversiones. De valores. Eso mismo. Bueno. Administración Y de dijo fondos y ayer, cosas. el costo político para el gobierno ser transparente, y reiteró que a educación otras veces se le ha quitado eso. O sea, se han hecho uno que otro movimiento de transferencia. Entonces, ¿qué es lo que planteó el Le lunes? agrego algo a eso. Dice él que en el estudio que ellos han hecho el gobierno, la ejecución presupuestaria para el sector de educación ha sido en promedio desde el año 2012, cuando inició, hasta el año 2019 de 3.1. Claro. O sea, no se ha ejecutado el 4%. Mi amigo. En 10 años. Entonces, en un ejercicio de transparencia que se planteó el lunes, decir, mira, vamos a coger este dinero, y lo hicieron por la ley, por la regla, y fueron al Congreso el lunes. Ahora, ¿qué pasó a partir de que fueron el lunes? La oposición cogió su espacio y dijo, no, nosotros no vamos a apoyar, eso es el 4%. Ahora, miren todo lo que ha pasado en un minuto. Como el gobierno no va en el camino, escucha y no quiere coger eso, va a invertir ahora, va a buscar esa parte ahí. ¿Qué vamos a pasar? Nada. Y es una pena que eso ocurra, porque se ha hecho otras veces, se hizo hacer transparente, y me llama la atención el silencio del ministro de Educación, que no le vi ese accionar en eso. Pero mientras tanto ahora hay que buscar qué se va a hacer con eso. Bueno, miren, yo creo que, primero, creo que esa línea de defensa de decir que antes no se hizo es un error. Porque, primero, si se hizo antes, cualquier modificación se hizo igual de bien como la quieren hacer ahora. Porque aplica igualito el de caer preso antes como aplica ahora, ¿verdad que sí? Entonces, antes tuvieron que hacerlo igualito, no diferente. Entonces, yo no creo que le convenga al gobierno decir que antes se hizo, porque nunca lo dijeron, siendo oposición. Y mira que jodían. Porque José Rijo jodía más que el carajo con presupuesto. Y nunca dijo nada. Pero no le luce ahora. Entonces, yo creo que esa no es la línea. Ahora bien, yo lamentaría mucho que el gobierno eche para atrás esto. Porque no hay forma de justificar la insensatez de esos grupos de activistas, o de empresas, o de ONG, o de universidades. Porque el padre Chelo puede saber mucho de educación o de misa, pero el padre Chelo no sabe de burocracia del Estado. Para decir que hay que si hay una ejecución o no ejecución presupuestaria de un porcentaje tenga que ver con un funcionario, porque no lo tiene que ver necesariamente. Son muchos factores. Ahora, ¿cuál es el dato que yo quiero dar para irme lo más centrado posible? Aquí, definitivamente, estamos perdiendo el enfoque de la discusión. Aquí no se está discutiendo, aquí no está sobre la mesa lo que sectores sociales entienden como una victoria, que fue conseguir el 4% de asignación presupuestaria para la educación. Eso no está en discusión. Aquí no se está hablando de que en el presupuesto del 2023 el gobierno va a asignar 2.7. Aquí no se está hablando de que esa política, que yo creo que deberíamos revisarla, se va a revisar. No. Aquí se está hablando de que puntualmente, en este año, en esta particular coyuntura, vamos a agarrar, óigame esto, de más de 200,000 millones de pesos que tiene asignado educación, y vamos a coger
4.000. O sea, menos de un 2% del presupuesto de educación. 4.000 que se estudiaron las partidas y que no se van a poder gastar en lo que estaba destinado, y vamos a colocarla en otras necesidades que el gobierno ha enfrentado con contingencias que ha tenido que tomar por situaciones que se han presentado nacional e internacionalmente. Y para no incrementar el déficit y mantener las cuentas fiscales con la mejor sanidad posible, entonces vamos a coyunturalmente, en este último trimestre del año, a coger 2% o menos de ese presupuesto y transferirlo a otras partidas, que no es un invento del gobierno, es que lo necesita. Y que este año, no el año que viene, no en el futuro, no como una política pública, como un plan decenal, no. Este año vamos a asignarle, vamos a tener que sacrificar el presupuesto de educación, en vez de que sea un 4, que sea un 3.97. Y si esa vaina no la podemos entender en esta sociedad, y tenemos que hacer un barullo, y esos grupos que están ahí, entre ellos universidades, alta academia, ahí está la Pontificia de Madre Maestra diciendo que ellos van a hacer un centro de estudio de investigación, y está firmando esa porquería de documentos. ¿Qué universidad del diablo es esa que no entiende esto? ¿Qué investigación del diablo que tú vas a hacer? Tú no puedes participar de algo tan sensato como esto. INTEC. El monto del que se habla es casi el 1%. Menos del 2% del presupuesto. 1.20 y algo por ciento. El 0.7, 0.6% del producto. Y para cosas O sea, necesarias. Por 3 meses, ese pilliquito al presupuesto. No es que una política pública de cara al futuro. Ahora, yo lo que creo es que esta gente, si entiende bien, si no también, el gobierno lo que no debe... Yo aquí lamentaría de verdad que el gobierno retire eso. ¿Lo va a retirar? Yo sí lamentaría eso. ¿Lo va a retirar del Congreso? Tengo la impresión, conociendo cómo actúa... El mensaje malo, el mensaje equivocado, el mensaje que le diría a esta sociedad, yo como gobierno no estoy en capacidad de administrar con eficiencia los fondos públicos, es que ellos al final cedan y digan, ok, vamos a botar este dinero para comprárselo ustedes, vamos a quemarlo. Porque eso es que... Vamos a echarlo al zafacón, vamos a inventar ahora vamos a cómo lo echarlo al vamos a hacer. inodoro, junto con toda la otra pupú que hacemos, ahí lo vamos a tirar, todos juntos. Mira, Dani, Ese es el mensaje equivocado a una sociedad. Oscar, yo le mandé a Burgos ahí, lo está colocando en pantalla, la modificación a la ley, la ley que modifica la ley 237-20, que aprobó el presupuesto general del Estado para el año 2021, o sea que en el 2021 se hizo, modificada por la ley número 166-21 del 6 de agosto del 2021, donde se le quita a educación 5.349.999.952 pesos. O sea que se ha hecho. Además Anteriormente se hizo. En el año 2021 Y también se seguro hizo. se ha hecho 10 veces más. Pero es Así mismo. es que ayer lo dijo el ministro de Hacienda en el encuentro. Ahora yo, simplemente, el gobierno ratifica compromiso del 4% de la educación. Yo ratifico ese planteamiento que se hizo aquí ayer y lo ratifico hoy. El ministro de Hacienda y el director de presupuesto fueron el lunes ahí al Congreso y explicaron todo esto y tienen razón. Si el ministro de Hacienda y el director de presupuesto hoy dicen otra cosa, es buscar un equilibrio. Yo creo que eso le conviene porque el gobierno tiene la necesidad y el país de cubrir unas áreas que tienen déficit. Y ese dinero, si se deja eso así, ¿usted sabe lo que van a hacer ahora? Que fue lo que acordaron ayer en esa reunión. Buscar cómo gastarlo. ¿Cómo votarlo? Buscar qué es lo que van a hacer ahora. Lo que no han hecho en 7 meses lo quieren Entonces, hacer en 2. ahí yo sí voy a creer que esa gente lo que está buscando es su cuarto en educación. La trampa. Porque entonces ellos lo que quieren es... Debe mantenerse la postura del ministro de Porque Hacienda. yo te garantizo que si tú agarras el presupuesto de educación y ves y buscas en las asignaciones de educación, ¿verdad? Interna, el cheleo del día a día, a esas 20 y pico organizaciones, si no salen 9 de cada 10, yo soy capaz de dejar esto. Yo soy capaz de dejar esto. En otras Están palabras, todos ahí. Hay otra inicia tal vez, o un par más, pero después están todos a pegar la teta de educación, incluyendo las universidades. Me lamentaría mucho, y voy a parafrasear a Percio Maldonado en lo de dejar caer la bola, me lamentaría profundamente que el presidente de la República mande a retirar el proyecto del Congreso, cosa que pienso que va a pasar.
me lamentaría profundamente. Pero ayer Porque se concluyó hacerlo... eso en la No, reunión. yo estoy infiriendo, No, no, pero en la conociendo el reunión se modo en que concluyó. este gobierno opera, conociendo el modo, Sí, este sí. gobierno opera de una manera, aquí estamos todos dentro, todos vivimos aquí, ¿verdad? Sí. Conociendo el modo en que este gobierno opera, yo digo que en los próximos días o en las próximas horas, este gobierno estará retirando ese proyecto Entonces, del Congreso. ¿cuándo? Y sería una verdadera pena. No, que de- Cuando Te la quería ciencia- preguntar, perdón, Gemar, si en la conclusión de ayer... Que se no, dio- que No, no, no se no, comió. no. Es una Ellos inferencia dijeron, mía. ellos le dijeron a los grupos, busquen que gastarlo. O sea, ellos. El gobierno le dijo, busquen que gastarlo. Eso no puede ser. El gobierno, Entonces, por eso Dan infiere correctamente lo que está infiriendo. No lo han dicho, pero parecería que van por ese camino. Entonces, cuando lo hagan, que den de decirle a uno que ellos manejan bien los fondos públicos. Que se ahorren ese discurso. Porque son unos depiladores de fondos públicos el gobierno. Que lo coge para votarlo. Como si el país no necesitara eso en otra cosa. Pero yo El me quedo gobierno con el está en una discurso del trampa. ministro de Hacienda que dijo el lunes. Pero tú que no oyes, Luisín, que ayer le votaron, que cambiaron la que después que le explicaron, separaron este grupo de gente como unos leones y la vicepresidenta acabó diciendo otra cosa. el gobierno está en la trampa de si aplicar lo racional o dejar que le tumben el pulso. Y eso se llama populismo. Eso es populismo. Y lamentablemente, gran parte de la forma en que el gobierno llegó, o el PRM, fue aliado con sectores de esos irracionales que, siendo beneficiarios dentro de este sistema de cosas, apuestan y conspiran muchas veces porque se tornan irracionales y no entran en ningún tipo de comprensión. Incluso gente que está actualmente en el gobierno y que al momento en que haya que saltar de la barca al presidente Luis Abinader, que lo entienda, se le va a ir y lo va a atacar con más fiereza que lo hicieron contra el PLD. Bueno, vamos a publicidad, regresamos.